Hola chicos, soy Elizabeth Luques, docente de Anatomía 2 de la cátedra 1 de Producción de Bioimágenes y estoy a cargo de darles lo correspondiente al trabajo práctico número 4. Bueno, tenemos a la laringe que está encargada tanto de transportar aire por las vías aéreas como de la fonación, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de la laringe? Ahí la tenemos pintada. Hacia superior está dada por una línea transversal que va a pasar por este, que es el hueso idioides. Entonces la línea transversal sería así. Bien. Una línea inferior que va a pasar por acá, que sería esto, que por donde estoy pasando es el primer anillo traqueal. Entonces hacia inferior se comunica con la tráquea. Y hacia posterior va a tener esto que es la faringe. La laringe está formada por varios cartílagos, de los cuales tenemos impares hacia la línea media y pares hacia los laterales. Como impares tenemos los cartílagos tiroides, epiglotis y cricoides. Y como pares tenemos los aritenoides y los corniculados. El primer cartílago del cual vamos a hablar es el cartílago cricoides, el cual es el más inferior de todos. Tiene forma de anillo y tiene hacia anterior, como vemos acá, un arco. Hacia posterior podemos ver en la línea media una cresta o sobresaliencia que nos va a delimitar dos excavaciones en las cuales vamos a encontrar las láminas. Acá tenemos una vista lateral en la cual vamos a marcar esta carilla superior, que es la carilla articular para el cartílago aritenoides, que es este que tenemos acá, del cual vamos a hablar en un ratito. Y después tenemos esta carilla articular inferior, que es la carilla articular para el cartílago tiroides. El siguiente cartílago del que vamos a hablar es el cartílago tiroides, el cual tiene forma de libro abierto. Bueno, acá les marco que tiene, al igual que el cartílago cricoides, dos láminas cuadriláteras, ¿sí? Que vienen a ser estas de acá. Vamos a tener las astas superiores de este cartílago, las cuales las puedo mostrar acá y se van a contactar con este hueso mediante este ligamento. Este hueso se llama hioides y estos ligamentos son los tiroioideos. Esta es una vista anterior. Como tenemos unas astas superiores, también tenemos unas astas inferiores, como vemos acá, y las astas inferiores, que acá podemos ver cómo se articula con el cartílago cricoides, que se acuerdan que tenía una carilla articular superior para el aritenoides y una inferior para el tiroides. Y vamos a tener a la línea media un ángulo saliente. Este ángulo saliente, si ustedes se tocan el cuello, se le nota un poco más a los hombres que a las mujeres, es lo que se suele llamar nuez de Adán. El ángulo saliente hacia posterior se llama ángulo entrante, ¿sí? Y lo vamos a ver acá articulando con el tallo epiglótico. Acá podemos ver al siguiente cartílago, que es el epiglotis, que tiene forma de raqueta o de gota al revés. Acá en la vista anterior lo podemos ver acá. Vamos a ver que tiene un tallo. En la vista posterior podemos ver cómo está articulando acá con el ángulo entrante del tiroides.
acá tenemos una vista lateral, que lo que quiero que veamos es que está hacia anterior el cartílago, bien, en la articulación de la cual ya habíamos hablado. Su función es cerrar lo que es la laringe. ¿Por qué hace esto? Porque nosotros cuando consumimos alimentos, esto se cierra y los alimentos pasan hacia posterior. ¿Qué teníamos hacia posterior? La faringe. El siguiente cartílago del que vamos a hablar son los aritenoides, los cuales tienen forma de pirámide de vértice truncado. Bien, es este que tenemos marcado acá. Voy a marcarles acá la apófisis vocal. Bien. En esta imagen lo que les voy a marcar es que tenemos a los cartílagos aritenoides articulando con el cricoides, ¿sí? Y acá tenemos la carilla articular. Quiero que vean que en esta carilla articular hacia anterior estaría la apófisis muscular. Bien. Y acá lo que les voy a marcar es el otro accidente que tenemos, que es la apófisis vocal. ¿Vieron que les mostré en la otra imagen que la apófisis vocal está como para adentro? ¿Por qué les mostraba eso? Porque, como vemos en esta imagen, tenemos dos ligamentos, ¿sí? Este ligamento, el de abajo, el que sale de la apófisis vocal, se llama ligamento vocal. Y el siguiente, acá no se ve muy bien, pero va a ir a la apófisis muscular y se llama ligamento vestibular. Y los últimos de los cuales vamos a hablar es de los cartílagos corniculados, los cuales se encuentran superiores a los aritenoides, a modo de cuernito se podría decir. Ahora vamos a hablar de las articulaciones que existen en la laringe. Por un lado, vamos a tener cómo se articulan cada uno de los cartílagos que estuvimos hablando para formar la laringe. Y por otro lado, cómo la laringe se articula con los órganos que tiene de vecinos. En la primera categoría vamos a tener todas estas articulaciones de las cuales vamos a hablar ahora. La primera articulación de la cual vamos a hablar es de las articulaciones cricotiroideas, las cuales se dan entre las astas inferiores del cartílago tiroides y las carillas articulares del cartílago cricoides. Esta articulación es plana, sinovial, tiene varios ligamentos que la refuerzan y una cápsula articular. El siguiente del cual vamos a hablar es del ligamento cricotiroideo medio, el cual vamos a tener que une lo que es el borde inferior del cartílago tiroides con el borde superior del arco del cartílago cricoides. Ahora vamos a hablar de las articulaciones cricoaritenoideas, las cuales se dan entre la base del cartílago aritenoides con las carillas articulares del cartílago cricoides. Acá podemos ver cómo están articulando. Esta articulación es de tipo sinovial, de género trocoide, tiene una cápsula y ligamentos que la refuerzan y su movimiento acerca y aleja las apófisis vocales, separando o alejando de este modo los pliegues vocales. La siguiente articulación de la cual vamos a hablar son las articulaciones aritenocorniculadas, las cuales son anfiartrosis. Ahora vamos a hablar de las articulaciones que unen a la laringe con los órganos vecinos. Empezamos con la membrana tiroidea, la cual la encontramos uniendo el borde superior del cartílago tiroides
con el cuerpo y astas mayores de este hueso que es el hioides. En esta membrana vamos a encontrar unos forámenes, los cuales estoy marcando, por los cuales van a pasar tanto la arteria, vena como nervios laríngeo superior. Muy bien, a los costados encontramos los ligamentos tiroideos laterales y a la línea media el ligamento tiroideo medio. Ahora de lo cual vamos a hablar es de cómo se une el cartílago epiglotis con el hueso hioides. ¿Sí? Acá podemos ver el hueso hioides y el cartílago epiglotis unidos por el ligamento hioepiglótico. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es del ligamento cricotraqueal, el cual me une todo lo que es la laringe por medio de el borde inferior del cartílago cricoides con el borde superior del primer anillo traqueal. Ahora vamos a hablar de la configuración interna de la laringe. En la cara interna de la laringe vamos a encontrar dos pliegues, dos superiores y dos inferiores. Los superiores se llaman pliegues vestibulares y los inferiores pliegues vocales. Ambos pliegues están recubiertos por mucosa y se disponen de anterior a posterior. Estos pliegues nos van a delimitar tres zonas. Estas zonas o espacios son el espacio supraglótico o vestíbulo, el espacio glótico y el espacio infraglótico. Vamos a empezar hablando por la glotis. ¿Qué es la glotis? La glotis es el espacio de acá en el medio, que me comunica el espacio supraglótico con el infraglótico. Este espacio es muy importante, ya que se encarga de lo que es la fonación mediante las cuerdas vocales superiores e inferiores. En verdad, en sí, son las inferiores las cuales se encargan de la fonación. ¿Por qué? Las superiores, o como se suele nombrar, falsas, no se tocan entre sí, y las cuerdas vocales inferiores sí lo hacen. Por eso es que a las inferiores se les suele llamar cuerdas vocales verdaderas. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que son los músculos de la laringe, los cuales los podemos separar en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son estos, los van a tener que leer por su cuenta, y después a los intrínsecos podemos dividirlos en tres grupos. Los tensores de los pliegues vocales, que es un solo músculo, el grupo de los dilatadores de la glotis, que también es un solo músculo, y los constrictores de la glotis. Como parte de los músculos tensores de los pliegues vocales, vamos a tener el músculo cricotiroideo. Tengan en cuenta que yo los pongo en plural porque son de ambos lados. Como parte de los músculos dilatadores de la glotis, vamos a tener los músculos cricoaritenoideos posteriores. Y como parte del grupo de los constrictores de la glotis, vamos a tener los músculos cricoaritenoideos laterales, tiroaritenoideos superiores, a los músculos aritenoideos oblicuos, que tienen forma de cruz, como lo vemos acá, y los músculos aritenoideos transversos, que están un poquitito más profundos a los anteriores. Ahora vamos a hablar de lo que es la vascularización de la laringe. Va a estar dada por la arteria laringea superior, la arteria rama cricotiroidea, también encontrada con el nombre de laringea media, y la arteria laringea inferior.
La inervación va a estar dada por los nervios laringio superior y laringio recurrente, ambos ramos del nervio vago. Ahora, tanto los nervios como las arterias vamos a marcarlos. Bien, en este dibujo podemos ver acá superior el nervio vago, que nos va a dar el nervio laringio superior. Luego, cuando baja, de este lado que es el izquierdo, me va a dar, pasando debajo del callado aórtico, este nervio, el cual es el laringio recurrente. Del lado derecho vamos a tener al nervio vago, que nos va a dar el laringio recurrente debajo de esta arteria, que es la subclavia. Y acá está dando el derecho el nervio laringio superior, que pasaba con la arteria laringio superior, rama de la tiroides superior, por este foramen del cual ya habíamos hablado. La rama cricotiroidea, que es esta que vemos acá, es rama de la laringe superior. Y la laringe inferior viene del tronco tirocervical. Ahora vamos a hablar un poco de la faringe, la cual es un conducto músculo membranoso que va desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical y se continúa con el esófago. Vamos a tener que la faringe tiene hacia posterior lo que es la columna, hacia superior la base del cráneo y hacia anterior va cambiando de relaciones. Superiormente vamos a tener que se comunica con la cavidad nasal, después con la cavidad bucal y por último con la laringe. Según estas relaciones, vamos a poder dividir a la faringe en rino o nasofaringe, que va desde la base del cráneo hasta el paladar blando, bucofaringe, que va desde lo que es el paladar blando hasta una línea transversal que va a pasar por el hueso hioides, y por último lo que es la laringofaringe, la cual hacia anterior tiene a la laringe. Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes e intentar marcar todo lo que veamos. Esta imagen es una vista anterior o posterior. Es una vista anterior. Acá tenemos que está marcada la laringe. ¿Pero qué es esto? Esto es el cartílago tiroides. Bien, ¿se acuerdan que tenía dos láminas cuadrangulares? Hacia superior, ¿qué es esto? Este es un hueso. Es el hueso hioides, el cual se unía a el cartílago tiroides por medio de esta membrana que era la tiroidea. Hacia inferior, ¿con qué se comunicaba la laringe? Se comunicaba con la tráquea. Bien, y de esto no llegamos a hablar, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides está compuesta por dos lóbulos unidos en la línea media por un istmo y que tiene esto de acá, que es el lóbulo piramidal. Vamos a aprovechar esta imagen para hablar un poco de venas. ¿Cuál es esta vena? Esta vena es la vena yugular interna, bien, que va a formar parte del paquete vasculonervioso del cuello. ¿Con qué? Con, hacia inferior, la arteria carótida común y el nervio vago. Cuando vamos subiendo, tenemos que aproximadamente a la altura de C4, la arteria carótida común se va a dividir en arteria carótida externa y arteria carótida interna. En esta división vamos a tener que la vena yugular va a seguir a la arteria carótida interna. Ahora vamos a ver algunas ramas, como por ejemplo esta de acá, que es la vena tiroidea inferior, vena tiroidea media, y acá tenemos la vena tiroidea superior, que va a estar dando la vena laringea superior. Bueno, en esta imagen, ¿es una vista anterior o posterior? Es una vista posterior. ¿Qué es izquierda y qué es derecha?
esto de acá es izquierda y esto de acá es derecha. Ahora yo les voy a decir el porqué. Primero, ¿cómo sabemos que es una vista posterior? Porque vemos esto de acá. ¿Qué es esto? Esto es la faringe. Bien, de hecho, esto que vemos acá es el músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Con qué se comunicaba hacia inferior la faringe? Con el esófago. Bien, ¿y esto qué es? Esto es la tráquea. Ahora, vemos acá dos glándulas. ¿Qué glándulas son? Son las glándulas tiroides. ¿Y ven estas cositas amarillas chiquitas? Bueno, estas son otras glándulas. Son las glándulas paratiroides, las cuales son muy importantes para la regulación del calcio. Bueno, ahora vamos a ver qué es izquierda y qué es derecha. Acá podemos ver esto. Esto es el callado aórtico. Bien, ¿qué nos da? Esto, que es la arteria carótida común. Tenemos que el callado aórtico está hacia la izquierda y que la arteria carótida común izquierda sale directamente del callado aórtico. Hacia la derecha vamos a tener que sale primero el tronco brachiocefálico y que del tronco brachiocefálico sale la arteria carótida común. Bien, ahora tenemos acá que se divide la carótida común en carótida interna y carótida externa. ¿Cómo podemos saber cuál es la carótida interna y cuál es la externa? Por dos cosas. Primero, sabíamos que el paquete vasculonervioso del cuello primero está formado por la arteria carótida común y después por la arteria carótida interna. Primera relación. Y segunda, que acá vemos que esta arteria da ramas. La arteria carótida externa es la única que va a dar ramas, bien, porque la arteria carótida interna da ramas únicamente intracraneales. Y con eso, chicos, terminamos. Esta es la bibliografía que usé. Tengan en cuenta que cualquier duda que les surja, pueden preguntarnos mediante CITEP o por Instagram. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido y que sigan estudiando.